Señora presidenta, señorías, buenos días a todos y a todas. Quiero decirles en primer lugar que es un placer volver a esta Cámara tras este breve receso del mes de agosto y retomar la actividad parlamentaria en un momento muy importante, en un momento clave para la sociedad española, como seguro que muchos de sus señorías viven y comparten. También, antes que nada, me gustaría trasladar en nombre del Gobierno un mensaje de solidaridad, de apoyo a todas las personas que están padeciendo estos días la enfermedad del COVID-19. Por supuesto, y creo que me hago eco del sentimiento de la Cámara, expresar nuestras condolencias a todos aquellos que han perdido a un ser querido y ser conscientes de que la pandemia del coronavirus sigue ocupando un lugar amplio, extenso en nuestras vidas, generando una enorme preocupación todavía entre la ciudadanía, tanto por las consecuencias sanitarias como por el impacto económico y social que se deriva de la misma. De hecho, en estos meses, desde que se declaró la emergencia internacional, se ha avanzado mucho en la comunidad científica en la lucha contra este virus. En primer lugar, y creo que se puede constatar en la responsabilidad de las autoridades sanitarias, hemos mejorado de forma franca las capacidades estratégicas de nuestro sistema de salud, se ha reforzado, se ha dotado de mayores recursos, medios diagnósticos, preventivos y también de una mejor coordinación y cogobernanza entre los ministerios y las comunidades autónomas. También se ha hecho un trabajo intenso en residencias de mayores y todo lo relativo, como ustedes han visto en los últimos días, en lo que concierne a la preparación del inicio del curso escolar para que los niños y las niñas puedan disfrutar de unos entornos escolares seguros. Y, en segundo lugar, señorías, se ha puesto a disposición de la ciudadanía una amplia batería de medidas para evitar el desplome económico con las consecuencias que ello conlleva en materia de desempleo o de cierre de algunas empresas. De hecho, conocen ustedes, porque lo han aprobado en este Congreso de los Diputados, se ha extendido una amplia medida en materias laborales, empresariales, servicios sociales, redistribución de renta o medidas que se orientan a colectivos vulnerables. En definitiva, señorías, la acción de este Gobierno ha consistido en intentar que nadie se quede atrás y en que estemos preparados para que nuestros centros sanitarios, hasta que tengamos la vacuna definitiva, puedan hacer frente a esta situación sanitaria en condiciones de calidad, como lo hacen en la mayor parte del año. También, señorías, quiero reivindicar desde esta tribuna una línea de trabajo que es muy importante, como han sido las líneas de apoyo a todas las administraciones públicas, a comunidades autónomas. En el día de hoy discutimos las entidades locales y, por tanto, también el ejemplo del conjunto de las administraciones de la necesidad de acompañar los recursos allí donde se produce la necesidad, por tanto, que nadie en ningún sitio pueda tener dificultades para ser atendido por una administración pública. Yo diría, señoría, que nunca antes la Administración General del Estado había desplegado esa batería de recursos que se dirigen a los entes territoriales. Nunca antes se habían arbitrado medidas de tanto apoyo para la liquidez de las comunidades autónomas, ni se había facilitado actuaciones para compensar la caída de ingresos de estas administraciones. Y, de hecho, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior crisis con el Gobierno del Partido Popular, este Gobierno no se ha intentado aprovechar de la crisis para recortar o para recentralizar competencias, todo lo contrario, codo a codo con las administraciones para luchar contra la pandemia y contra las consecuencias económicas. De hecho, hemos profundizado durante todos estos meses en el marco de distribución competencial que nos brinda la Constitución y, por tanto, hemos sido plenamente respetuosos con la autonomía de las administraciones territoriales. Tanto así, señorías, que desde el inicio de la legislatura hemos trasladado el compromiso de avanzar en la reforma de los sistemas de financiación, tanto autonómico como local, y yo diría más, acompañar también con un cambio en la Ley de Bases de régimen local que permita que los ayuntamientos recuperen competencias que perdieron durante los gobiernos del Partido Popular y, por tanto, que puedan volver también a desarrollar su máxima capacidad en el lugar en donde los vecinos encuentran una mayor puerta, una mayor accesibilidad, como es en sus ciudades y en sus municipios. De hecho, señorías, la irrupción de la pandemia quiero decirles que no ha trastocado esta hoja de ruta. Al contrario,
Este Gobierno, y yo creo que el conjunto de la sociedad, somos conscientes de que se ha quedado bastante en evidencia, hemos aprendido durante esta pandemia la importancia de preservar unos servicios públicos de calidad, universales, accesibles para todos los ciudadanos, que en definitiva sean ese colchón de seguridad que nos permite a todos, al menos en estas cuestiones básicas, tener unas capacidades más o menos homogéneas, independientemente del lugar o de la familia en donde se vive. En el caso, señorías, de las entidades locales, como decía, la Administración más cerca a la gente, digamos que la que conoce mejor o perfectamente las características, las singularidades de cada uno de los vecinos, las necesidades o las fortalezas, sin duda, esta Administración está llamada a cobrar un papel protagonista en esta etapa de reconstrucción y de reactivación. Así nos lo trasladan numerosos ayuntamientos, las reuniones que hemos mantenido con la Federación Española de Municipios y Provincias, y así también lo cree este Ejecutivo. Y este, señorías, es un Gobierno que escucha atentamente, es un Gobierno que cree en el diálogo, en el consenso y que piensa que son fórmulas indispensables para trabajar en favor de la sociedad española. Le diría más, señorías, este Gobierno cree que hay que establecer diálogo y alianza más allá del Congreso de los Diputados. Y esto es un tema que también me parece importante referirle, en la medida en que hay una interlocución con la sociedad que está organizada para hablar de problemas concretos o de problemas globales, en la medida en que podemos reunirnos con el tercer sector, con el diálogo social, con las asociaciones de empresarios o con cualquier otra asociación de colectivos de personas imbricadas en un problema, o cuando nos reunimos con la Federación Española de Municipios y Provincias, estamos haciendo un ejercicio democrático reconociendo que los ayuntamientos tienen una representación, una voz que le permite también defender sus intereses y que este Gobierno tiene que dialogar con todos ellos e intentar llegar a acuerdos con todos ellos. No solo en el marco de los grupos políticos. Aquí, en este Congreso, también el Ejecutivo tiene obligación de llegar a acuerdos con la sociedad, que no está aquí, digamos que las personas de su señoría, sino que están representadas por otros colectivos. Y, por supuesto, este Gobierno quiere y ha querido reconocer el papel de la Federación Española de Municipios y Provincias en la representación de los intereses del municipalismo, una federación que ha estado trabajando de forma denodada, sin descanso, para conseguir un acuerdo con este Gobierno y que es una organización que representa la democracia de nuestros ayuntamientos en España y, por tanto, cualquier conclusión, cualquier acuerdo que por mayoría de ella salga, tiene que contar y tiene que merecer el respeto también de esta Cámara. Lo digo, señoría, porque justamente este Gobierno va a seguir tejiendo apoyo y va a seguir tejiendo acuerdos referidos a colectivos que puedan tener dificultades o administraciones que necesitan en este momento un refuerzo extraordinario para ser capaces de hacer frente a su competencia en materia de llegar a la población o en materia de buscar soluciones sociales a familias que han quedado realmente afectadas con motivo del coronavirus, y vamos a seguir desarrollando esa tarea de interlocución, aunque lamento que luego esta Cámara no refrende esa cuestión y, por tanto, ponga en cuestión hasta la mayoría de aquellos que tienen la interlocución legítima para poder llegar a acuerdos con el Gobierno en materia de los intereses que representa. Y lo digo, señorías, porque todas las posiciones políticas son legítimas, pueden ser lógicas, cada formación aspira a defenderla en esta Cámara, pero también me parece que es una verdad absoluta que la gente quiere respuestas, necesita que las respuestas sean claras, que sean urgentes, porque esta situación que vivimos es inédita, es extraordinaria y, por tanto, requiere del concurso de todos. Por eso, señorías, es aquí y es ahora. Cuando pasa este debate, cuando pase esta votación, no podemos asistir a algunas cuestiones que luego hemos visto en meses previos, en los que, una vez que el Gobierno intenta dar una solución a un problema que hace 10 años nadie se atreve a acometerlo, nadie, ningún Gobierno se ha atrevido justamente a buscar soluciones, por mucho que sean soluciones complejas a problemas complejos, una vez que eso ocurre y su señoría, cada uno en su capacidad,
y cada uno en su competencia adopta también su propia definición de cómo tiene que votar o cómo tiene que comportarse, luego, señorías, lo que no puede ocurrir es lo que, insisto, algunas veces vemos que es una tanda de reproches o de petición de respuesta a la propia Administración, al propio Gobierno, que ha venido aquí con una propuesta que no ha encontrado ninguna otra propuesta que respete los límites constitucionales aquí por parte de ningún grupo político y que, sin embargo, por la expresión que muchos de sus señorías o que muchos de sus portavoces han trasladado, hay bastantes probabilidades que el decreto ley no resulte convalidado. Y lo digo, señorías, porque, por supuesto, nuestra obligación es encontrar puntos de encuentro, ser capaces de buscar aquello que nos une. Y esta no es una legislatura normal, este no es un contexto económico normal y no estamos ante una realidad social normal. Esto nos podrá gustar, más o menos, pero vivimos en esta nueva normalidad con problemas inéditos que requieren de soluciones extraordinarias y que requieren también de compromisos políticos extraordinarios. Este es el objetivo de este Real Decreto Ley que hoy sometemos a su convalidación. Ofrecer a las entidades locales una solución urgente, extraordinaria, para sus necesidades de tesorería, para sus dificultades de liquidez, una solución que permita hacer uso de unos recursos económicos que ahora son necesarios, no dentro de un año, no cuando pase no se sabe qué periodo, ahora, para reforzar esta red de servicios sociales, la movilidad urbana o la economía de cuidado para aquellos colectivos que más nos necesitan y que son más vulnerables. Y, señorías, el Gobierno, con las limitaciones de todo orden que ustedes también conocen, económicas, legislativas, de urgencia, busca, porque es su obligación, una solución para cada problema. No esconde la cabeza debajo de la mesa como un avestruz. Y la solución que este Gobierno ha puesto encima de la mesa es la única que consideramos viable técnicamente, legalmente, dado las limitaciones normativas que se derivan de la Ley de Estabilidad y de la propia Constitución. Un debate, señorías, que el lunes pasado sustentamos en la Comisión de Hacienda de este Congreso y yo creo que nos permitió abordar con profundidad dónde se encuentra la dificultad, cuáles son los caminos posibles y por qué este Ejecutivo ha escogido el camino que le ha parecido más beneficioso para las entidades locales. Lógicamente, sus señorías pueden intentar mejorar la propuesta que trae el Gobierno. Y es por eso que hemos ofrecido nuestro apoyo para tramitar este proyecto como proyecto de ley y poder incorporar las cuestiones que los grupos parlamentarios consideraran oportunas. Y antes, señorías, de entrar en el fondo de esta cuestión, también me gustaría trasladar mi pleno reconocimiento a la labor y al trabajo realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias para alcanzar un acuerdo de este calado. Quiero decirle a sus señorías que han sido 2 meses de intenso debate con la Federación Española de Municipios y Provincias y creo que han sido ustedes testigos porque los medios de comunicación han ido transparentando el avance de las conversaciones conforme se parecían y creo que de alguna forma ha dado una respuesta satisfactoria a las aspiraciones históricas que planteaba el municipalismo, entre ellos el compromiso de afrontar la reforma de la financiación local y algunas otras cuestiones de enorme interés. Y por eso, señorías, me siento en la obligación de hacer una referencia a la legitimidad de estas instituciones, porque bien saben que por parte de algunos grupos se ha puesto en tela de juicio el trabajo o la labor que se ha realizado por la FEN como interlocutor en representación de los ayuntamientos. Y además, quiero decirles que se han pretendido establecer plataformas paralelas a la propia FEN. Creo que todos podemos compartir que es imprescindible respetar la democracia de nuestros ayuntamientos y, por tanto, la representación que la FEN hoy por hoy alberga dentro de su pleno y de su estructura directiva. Y por eso, señorías, en todas nuestras instituciones, en este Congreso, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, todos aquellos que eligen o revocan el mandato del presidente del Gobierno, el pleno municipal, en definitiva, en cualquier entorno institucional se respeta el juego democrático. Nadie le pregunta a otra institución cómo y de qué manera ha obtenido la mayoría para poder alcanzar un acuerdo.
Y, sin embargo, señorías, en este caso y por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias se ha llegado a cuestionar la propia legitimidad en la interlocución y la propia legitimidad del acuerdo alcanzado por la FEN para refrendar con el Gobierno este Real Decreto Ley que traemos hoy a convalidación. Y la mayoría de la FEN, señorías, la representación política de la FEN no es fruto del capricho, no es fruto del azar, es fruto de la democracia de los vecinos, las vecinas, que eligen a sus alcaldes y alcaldesas y, a su vez, estos eligen la representación de la FEN. Negar la propia democracia de las mayorías de la FEN es negar la democracia de los ayuntamientos, es negar la democracia del conjunto de los ciudadanos. Por eso, nunca podemos poner en duda la legitimidad que nace de esa soberanía de los españoles, de las españolas, a la hora de elegir sus representantes o a la hora de elegir sus instituciones. Y sé, señorías, que cuando hablamos de los recursos de ayuntamientos o de entidades locales, el viento sopla fuerte. Fuertes son también las necesidades que tienen estas administraciones. Y, señorías, como le digo, no podemos disfrazar a la minoría de mayoría, eso no es un buen camino y, por tanto, siempre pido que reflexionemos a propósito de muchos de los comentarios que se hacen o que se trasladan en los medios de comunicación y que, como les digo, la profundidad de lo que llevan detrás algunas veces nos hacen que tengamos que estar prevenidos y alerta a que nadie sea el que cuestione justamente la propia legitimidad de las instituciones democráticas. Por tanto, desde aquí mi reconocimiento a la Federación Española, mi reconocimiento también al trabajo realizado y, por tanto, trasladarle que este Real Decreto Ley ha sido ampliamente discutido, ampliamente también consensuado con la Federación Española de Municipios y Provincias y, por tanto, ha formado un acuerdo, parte de un acuerdo que el propio presidente del Gobierno con el presidente de la FEN suscribieron para hacer posible que en el día de hoy tengamos esta discusión. Voy, señorías, en esta parte ahora de mi intervención, una vez que el contexto sobre el que se sitúa este decreto ley creo que queda dibujado, a contarles, a trasladarles cuáles son los elementos que, a mi criterio, componen la parte interesante, importante de este decreto ley para que los ayuntamientos cuenten con mayores recursos y mejores herramientas. Vayamos a estos hechos. El primero de los hechos que contempla este decreto ley es que mejora los recursos de todas y cada una de las entidades locales, las que tienen cuentas saneadas, señorías, y las que no tienen cuentas saneadas. Grandes ciudades se benefician, pequeños municipios también se benefician, y lo hace siendo plenamente respetuoso con estas entidades locales, con las que disponen de remanentes de tesorería y que con las actuales limitaciones legales no pueden hacer uso de él, pero también con aquellas entidades que no cuentan con estos recursos, pero que mediante este Real Decreto Ley se pueden beneficiar y pueden acogerse a diferentes medidas de auxilio financiero. Y así lo dice el texto claramente en su exposición. Hay algunas medidas que cuentan con el consenso de la mayoría de los grupos de esta Cámara y que, de alguna forma, responden a cuestiones, reivindicaciones lógicas durante esta pandemia, de manera que la regla de gasto, la utilización del superávit, la posibilidad de poder prorrogar las inversiones financieramente sostenibles o el hecho de poder actualizar las entregas a cuenta de las propias administraciones locales son elementos que todos los grupos políticos, al menos que yo he escuchado, compartimos y que tuvimos a bien poder expresar en la Comisión de Hacienda el pasado lunes a consecuencia de la discusión de este decreto ley. Hay otras cuestiones que, como sus señorías saben, no se comparten por el resto de grupos y que, a pesar de que es un mecanismo voluntario al que las entidades locales, cuando les interese, se pueden de alguna manera suscribir a él
y cuando, o porque no estén interesadas, igualmente el Real Decreto Ley es respetuoso, no tienen que suscribirse a él. Me refiero a los remanentes y el fondo para el conjunto de los ayuntamientos, un mecanismo absolutamente voluntario que no tiene ningún sentido, señorías, que aquí en el Congreso de los Diputados tomemos la decisión por los propios alcaldes. Dejemos que los propios municipios discutan si les interesa o no les interesa beneficiarse de todas las medidas que se plantean en el decreto ley, y aquellas que no le benefician, yo confío plenamente en los alcaldes y las alcaldesas para que tomen la decisión en su marco competencial y decidan o no incorporar esos remanentes o decidan o no poder hacer uso de la segunda parte de este decreto ley. Porque, como les decía, señorías, el segundo hecho que también recoge es que este decreto es absolutamente inclusivo con todas las propuestas que dimanaron de la Comisión de Reconstrucción que salió de este Congreso de los Diputados y que se dirigía a mejorar la situación de los ayuntamientos. Todas y cada una de las cuestiones que sugirieron sus señorías están incorporadas dentro de este decreto ley. Por tanto, cumple con el mandato de este Congreso, va más allá e incorpora elementos adicionales para el uso de los remanentes de tesorería, que, como saben, es un problema que viene de muy lejos. Y, de hecho, señorías, el artículo 135.2 de la Constitución impide a las entidades locales incurrir en déficit. La Ley Orgánica de Estabilidad Financiera también concreta y detalla la imposibilidad de incurrir en déficit. Una ley, por cierto, aprobada por el Partido Popular con su mayoría y que hoy, estos días, escuchamos a muchos miembros del Partido Popular no compartir, parece ser, la ley de estabilidad o simplemente negarla o simplemente incluso declararse en que no se va a respetar o que no se quiere respetar esta misma ley o la propia Constitución. Y les diré, para quienes no están familiarizados con este debate, que por normativa contable un elemento que ha costado trabajo que en el debate público se abriera camino son temas complejos que requieren también de una información probablemente que permita conocer el alcance que tienen estas medidas. Pero les decía que, según la normativa contable, cada vez que se genera crédito presupuestario, es decir, que se ejecutan los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, automáticamente se incurre en déficit. Y esto es algo que muchas de sus señorías y muchos de los grupos parlamentarios durante estos días han ido familiarizándose con esta cuestión, porque realmente es lo que hace complejo este problema, puesto que la propia Constitución es la que limita que los ayuntamientos no puedan entrar en déficit. Y por eso este Real Decreto Ley da una solución viable, da un camino para que esos remanentes de tesorería se puedan utilizar. Articula medidas que permiten que eso se haga, al igual que incorpora una serie de cuestiones en relación con la regla de gasto o con las inversiones financieramente sostenibles, que les permite disponer de mayores recursos, o crea un fondo para el transporte dotado con 400 millones de euros que va a ser distribuido a todos los ayuntamientos que han tenido caída de ingresos con motivo también de la falta de viajeros en el transporte municipal y que ha provocado un quebranto en las arcas públicas con relación a esa cuestión. Otro hecho, señorías, importante tener en cuenta es que los ayuntamientos a día de hoy pagan 70 millones de euros por tener el dinero en el banco. Es decir, los remanentes de tesorería no solamente no están rindiendo positivamente para los ayuntamientos, sino que el tipo de interés negativo que en este momento tiene el dinero hace que haya que pagar por esos depósitos que se encuentran en el banco, ese dinero inmovilizado, y que supone un coste añadido para estos ayuntamientos. No tiene ningún sentido que esa situación se perpetuara a lo largo del tiempo. Y un cuarto hecho es que quiero que quede constancia que el Gobierno no necesita en ningún caso el dinero de los ayuntamientos. No sé la risa de la señoría,
de la bancada del Partido Popular debe ser que no están atentos a los mercados financieros, debe ser que a ustedes no les interesa en absoluto cuál es en este momento la capacidad de España de colocar su deuda, cuál es la capacidad de España de endeudarse en los mercados. Parece que ustedes no leen que en este momento las subastas de deuda se culminan. Silencio, por favor. Inmediatamente, que estamos trabajando con los mercados financieros a un tipo de interés negativo. Por mucho que les moleste a sus señorías, este país es solvente y este país es atractivo para los inversores. Alguna señoría dice que no con el dedo. Señorías, estudien, lean, conozcan los indicadores económicos, porque están ustedes fuera de la realidad si dicen aquí y en este Congreso que en este momento el Tesoro no se está financiando en los mercados o se está financiando a un tipo de interés que no es el que yo acabo de decir en esta tribuna. Rebátanmelo en mi intervención. Por tanto, entenderán ustedes que con el tipo de interés negativo en el que este Gobierno está financiando la deuda no necesitamos el dinero de los ayuntamientos. Es más, para este Ejecutivo tener que desarrollar o tener que hacer 9.000 préstamos, entenderán ustedes firmar 9.000 préstamos, entenderán ustedes que tiene una carga administrativa sobreañadida al trabajo que ya realizamos. Lo que estamos intentando es dar la solución a esos remanentes de tesorería que acabo de comentar. Además, señorías, voy a insistirlo hasta la saciedad, con un mecanismo voluntario. Algunos no entienden qué significa la palabra voluntario. Y muchas veces miembros de algunos grupos políticos que critican las medidas, por ejemplo el Partido Popular, como hemos escuchado estos días, pretenden siempre imponer lo que entienden. Nunca dan capacidad a que otras administraciones tomen sus decisiones en la medida de su análisis, de sus propias competencias y de sus propias conclusiones, sino que es que el Partido Popular quiere tomar la decisión por parte de todos los ayuntamientos y hurtarle esa capacidad de poder voluntariamente poner a disposición esos remanentes para poder ser utilizados de forma consecutiva y, por tanto, que no permanezcan eternamente en los depósitos bancarios. Un mecanismo, señorías, que también permite que los ciudadanos se puedan beneficiar de muchas cuestiones en las que los ayuntamientos hoy por hoy tienen que jugar un papel protagonista. Fundamental, es importante que seamos capaces de retomar muchas de las inversiones que los ayuntamientos durante esta pandemia han tenido que dejar aparcados hasta que el momento económico fuera mejor, en relación con la agenda urbana, con la atención a las personas más vulnerables, con la atención domiciliaria, con la cultura o con cualquiera de los otros elementos que realmente han sufrido un varapalo durante estos meses de la pandemia. Por eso, señorías, aquellos que hablan de hurto, de confiscación, de atraco, de todas esas palabras gruesas que algunas veces me pregunto si es que las utilizan para otros fines con el objeto de que luego no se apliquen para el que realmente están utilizadas, y creo que sus señorías me comprenden perfectamente. Aquellos que utilizan estas palabras, las vulgarizan cuando están hablando de este mecanismo voluntario, novedoso, creo que lo único que persiguen, como siempre, es el desgaste por el desgaste, hacer inutilidad de la política, no tener la capacidad de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos y, por tanto, señorías, somos conscientes que no se puede contar con aquellos que obstaculizan permanentemente el desarrollo de nuestra tarea como Ejecutivo. Porque poner los remanentes a disposición de los ayuntamientos para poder ejercer sus competencias, que cuenten con una financiación adecuada y suficiente, creo que es un intento de ayuda por parte de este Ejecutivo, de intentar solucionar un problema y, por tanto, de poner soluciones a las respuestas o a las preguntas que se tienen en relación con el uso de los fondos correspondientes. Por tanto, señorías, decía que los que creemos que los ayuntamientos son una parte fundamental de nuestra sociedad, los que creemos que son los que atienden de primera mano las necesidades de los ciudadanos, tienen que participar de una manera más protagonista en este momento de la reconstrucción. Y es una convicción, señorías, de este Ejecutivo, como se demuestra el hecho de que durante los últimos decretos ley se hayan incorporado ya
algunas relajaciones de las restricciones financieras de los ayuntamientos que, como ustedes conocen, se ha procedido para que puedan invertir en gasto social, para que puedan hacer inversiones que no computen a la regla de gasto o para que puedan destinar parte también de su remanente a colaborar en la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, como saben que se recogió en el propio decreto ley que reguló esta prestación. Aquellos que somos municipalistas, señorías, seguiremos trabajando para buscar soluciones, para intentar apoyar a los alcaldes, a las alcaldesas de este país, a quien quiero mandarle un mensaje de aliento y un mensaje también de reconocimiento por el trabajo que realizan cada día, todos los días, a pie de obra, con todos los ciudadanos y, por tanto, señorías, insisto en que seguiremos trabajando para incrementar ese margen de actuación que los ayuntamientos tienen. Decirles también que una vez que el decreto ley tomó cuerpo y una vez que el lunes pasado lo discutimos en la Comisión de Hacienda de este Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista ha hablado, yo diría que hasta la extenuación, con todos los grupos políticos presentes en la Cámara, también el Ministerio de Hacienda, por supuesto, acompañando al Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo de Unidas Podemos, que también así lo ha hecho, para trasladarle a su señoría incluso la oferta que este decreto ley se tramite como proyecto de ley. Y, de hecho, ha puesto a disposición de los grupos políticos los diputados que componen nuestra bancada, también la de Unidas Podemos, al objeto de poder tramitar este decreto ley como proyecto de ley y encontrar una fórmula para el tema de fondo y remanente, que son los que tienen dificultades, más ajustados a las expectativas, a las necesidades de su señoría, haciendo el grupo parlamentario incluso la oferta de que al final el fondo de los 5.000 millones, en vez de repartirse sobre aquellos ayuntamientos que hacían o que ponían a disposición los remanentes, este fondo de 5.000 millones, insisto, se pueda repartir un 60%, hasta un 60% por población, y el 40% en función, tal como determinaba el decreto ley, de la puesta a disposición de los remanentes. Os dicho de otra manera, señorías, estamos ofreciendo que los 5.000 millones se repartan en la mayor parte simple y llanamente por el criterio de población, lo que hace que llegue a todo y cada uno de los ayuntamientos, los que tienen y los que no tienen remanente, y que se puedan beneficiar el conjunto de los ciudadanos de un volumen de recursos muy importante, 3.000 millones de euros repartidos, insisto, con ese criterio de población solo y exclusivamente, y mantener el 40% solo para el reparto de remanente. Una propuesta que hemos hecho justamente hasta ayer mismo por la noche, al objeto de que las partes que de verdad entre todos tenemos consensuadas pudieran entrar en vigor por la convalidación del decreto ley, pero, señorías, como ustedes bien conocen, la respuesta que hemos recibido también con esa oferta ha sido una respuesta negativa. Por tanto, la pregunta sería ¿qué es lo que los grupos políticos piensan? Que en el marco constitucional, en el marco de la ley, tendría que hacerse para poder solucionar el problema de los remanentes, porque todas las cuestiones que escucho no solucionan el tema de los remanentes, mejora la financiación, pero siguen dejando el dinero de las entidades locales sin poder ser utilizado y, por tanto, señorías, creo que hemos dado muestra desde el Gobierno, desde el Grupo Socialista, a querer establecer una negociación, y miro al secretario de mi grupo y a la coordinadora de mi grupo, hasta la saciedad. No habrá sido porque no hayamos contactado con todos y cada uno de ustedes para poder transmitir el que la propuesta del reparto de ese fondo de 5.000 millones con un 60% capitativo de población y un 40% de los remanentes podría albergar mucho más consenso de las manifestaciones que habían expresado los grupos parlamentarios. En cualquier caso, la respuesta que recibimos, a expensas de lo que pase posteriormente en la votación, no ha sido definitiva, por lo que vuelvo a llamarle a la reflexión, e insistirle y en pedirle, en nombre de los ayuntamientos, que convalidemos este decreto ley, que permita que entren en vigor cuestiones tan importantes. Silencio, por favor. Por ejemplo,
Cuestiones tan importantes, señorías, que no me cansaré de repetir, que, por ejemplo, permiten que nuestras diputaciones, las diputaciones locales, puedan prestar asistencia económica a ayuntamientos que están en riesgo financiero, formalizando préstamos, concertando operaciones de crédito. También que con cargo al superávit de 2019 se puedan realizar transferencias corrientes con carácter finalista, también por parte de las diputaciones, un hecho que nunca se había producido previamente en nuestro país. Igualmente existe el compromiso de estudiar las condiciones de los préstamos del Fondo de Financiación de Entidades Locales. En definitiva, prestar atención a aquellos ayuntamientos que están en quiebra o que están en riesgo de situación financiera complicada y, por tanto, posibilitar la financiación de sus deudas con acreedores públicos, compensando incluso las deudas que tienen actualmente con la Seguridad Social o con la Agencia Tributaria, que son extraordinariamente importantes para que puedan desarrollar con normalidad sus actuaciones. Como decía, señorías, todo un conjunto de medidas que se despliegan por todos los ayuntamientos y decirle también que, afortunadamente, solo el 3% de los municipios se encuentra en una situación de no disponer de remanente de tesorería o que tengan unas cuentas que realmente requieran del auxilio financiero. Además, señorías, en el texto normativo, como ustedes bien recuerdan, se actualizan las entregas a cuenta de las entidades locales. Estos suponen en torno a 650 millones de euros que los ayuntamientos recibirían, es decir, actualización de la PIE, para que su financiación ocurra como si la pandemia sanitaria no hubiera tenido lugar. Igual que hicimos con las comunidades autónomas, hemos actualizado la financiación de las entidades territoriales como si el PIB hubiera crecido al 1,6%, no como si hubiera caído en torno a un 10%, es decir, en unas condiciones claramente satisfactorias. Se establece una mesa de trabajo entre la FEN para sentar las bases de la futura reforma de la financiación local, que es el nudo gordiano de la gestión municipal. Por tanto, avanzamos en una reivindicación histórica del municipalismo. Concretamos las condiciones del Fondo de Recuperación, que se aprobó también en el seno de la Unión Europea, de manera que planteamos la participación de las comunidades, de los ayuntamientos en la gestión de los fondos europeos. Tienen una tarea importante que desarrollar y los ayuntamientos también están llamados a jugar un papel protagonista en la gestión de los fondos europeos. En definitiva, señorías, toda una serie de ventajas que para nada justifica que este decreto ley pudiera no convalidarse en el día de hoy. Por eso, señorías, he escuchado a fondo durante todos estos días las objeciones de todos los grupos parlamentarios. Y no he escuchado tampoco ningún tipo de medida alternativa que respete el límite constitucional por parte de su señoría. Todas las medidas son beneficiosas para los ayuntamientos. En el trámite que hemos ofrecido de proyectos de ley podremos ajustar, articular algunas que sus señorías consideren que no son exactamente las que necesitan en este momento las entidades locales. Y soy plenamente consciente de que era difícil, que es complejo solucionar o darle digamos que un camino, un recorrido a la solución de los remanentes que se encuentran inmovilizados por mandato también constitucional. Es un tema realmente complicado y que entiendo que a su señoría le haya suscitado algún tipo de duda. Pero si no convalidamos este decreto ley, señoría, ¿cuál es la alternativa que proponen? ¿Cuál es la solución que podemos plantear a las entidades locales? Porque hemos escuchado las posiciones de los distintos grupos, hemos dialogado, hemos puesto encima de la mesa esta nueva propuesta que acabo de comentarles y que sus señorías conocen, porque en el día de ayer tuvimos ocasión de poder discutirla. Si tampoco esa propuesta se puede abrir camino, señorías, entonces realmente no vamos a tener capacidad de darle una respuesta, de darle una solución a la reclamación de nuestras entidades locales. Por eso yo vuelvo a trasladarle que no jueguen al tacticismo político, que no piensen que habrá una segunda oportunidad. Estamos en mitad de una pandemia, esta sociedad y sus representantes se tienen que hacer cargo del estado de ánimo de los españoles y de las españolas. Tenemos que ser capaces de dar una respuesta sincera, honesta, a los problemas que hoy por hoy hay. Y, por tanto, señorías,
probablemente cualquiera de nosotros pudiéramos diseñar, si no tuviéramos los límites legales, una solución más sencilla o una solución más óptima, pero creo que es de justicia reconocer que, dado el encorsetamiento legal, estamos buscando soluciones a problemas, como decía, que hoy por hoy no han tenido durante esta década, desde que hay remanente de los ayuntamientos, ningún tipo de oportunidad de ponerse en valor. El Gobierno ha hecho su trabajo, ha puesto una propuesta encima de la mesa y nos gustaría, señorías, que se pudiera tramitar para que su discusión en la parte de fondo y en la parte de remanente pudiera contar con un mayor consenso por parte de todos los grupos. Termino diciendo, señorías, que no podemos utilizar a los ayuntamientos como ariete en la dialéctica permanente de enfrentamiento, de confrontación que tiene parte de la oposición con este Gobierno. Yo diría que con los ayuntamientos, por favor, no. Dejemos que las entidades locales puedan trabajar, puedan desarrollar sus tareas y no las utilicemos como cualquier otro debate que en ocasiones tenemos, en donde el único objetivo es el desgaste, es la confrontación, es el enfrentamiento y no hay ninguna otra consideración. En esta Cámara hemos tenido ejemplos de cómo, cuando se intenta solucionar un problema y no se hace, y va de comunidades autónomas, posteriormente el problema no tiene solución. Esta cuestión, señorías, es importante que sus señorías la piensen, porque luego nos lamentamos una vez que se rechazan las propuestas que mejoran la situación de las administraciones territoriales. Insisto, el ejemplo lo tenemos en el IVA. Luego, los grupos de la oposición se lanzan a buscar reproches o a intentar que el Gobierno de España busque alternativas cuando ya las ha puesto encima de la mesa. Por eso, insisto en que piensen bien el sentido de su voto, porque la no convalidación del Decreto Ley supone un grave contratiempo para los ayuntamientos, que tendrían las reglas fiscales en plena vigencia y que no podrían, insisto, utilizar recursos adicionales para defender los intereses de sus ciudadanos. Por eso decía, señorías, que confío en la capacidad de reflexión de todos los grupos políticos y también simplemente les digo que este decreto ley contenía medidas añadidas que no tienen que ver ya con las competencias del Departamento de Hacienda y que también llevan implícita la votación de esa convalidación, entre ellos la prórroga hasta el 31 de octubre del tipo 0% del IVA en las entregas del material sanitario para combatir la COVID-19, es decir, que los centros públicos no tengan un gasto añadido por el IVA de las mascarillas o el IVA de productos sanitarios que estaban sujetos a ese tipo del IVA. Lo que se hacía es prolongar esta medida, decaerá si el decreto ley no resulta convalidado. Igualmente decaería la prórroga de considerar como contingencia profesional derivada de accidentes de trabajo las enfermedades padecidas por sanitarios durante la COVID-19 hasta que las autoridades decreten el levantamiento de las medidas de prevención. Igualmente decaerían la formalización de convenios del INS con la Consejería de Salud o con el IGESA para excepcionarlo de la ejecución del gasto en el propio ejercicio en el que se adquiere el compromiso de gasto. También cae el régimen fiscal de aplicación a la final de la UEFA Women, de la final de mujeres de la Champions League de 2020 que se celebra en Bilbao en agosto de 2020, su régimen fiscal, que va inmerso en este decreto ley, las modificaciones del Plan Renove, el reparto de dividendos en el Fondo de Apoyo a las Empresas Estratégicas, exenciones en el impuesto de actos jurídicos documentados y, como ustedes verán, una serie de compromisos que este Gobierno adquirió con los grupos parlamentarios durante la tramitación de diferentes decretos ley y que hoy se cumplían trayéndolo a la convalidación en este decreto ley. Por tanto, señorías, medidas que tampoco van a poder ver la luz porque, como insisto, si al final no se tramita como proyecto de ley, no tendremos capacidad ni ocasión de hacerlo. Por eso, insisto, y sé que soy insistente, pero lo seguiré haciendo. Insisto, y vuelvo a reivindicárselo, señorías, no sean ajenos a las cuestiones que plantean las corporaciones locales. Atendamos las reivindicaciones de los ayuntamientos. Hay una parte de ellas que no comparten, lo sabemos, lo conocemos. Hemos ofertado
que esa parte que no comparten la mayoría de los grupos se discuta, se pueda ver, se le pueda dar una formalidad, se le pueda dar otra formulación distinta de la que traía el Gobierno. La última propuesta, insisto, que ha hecho que ha hecho el Grupo Socialista y Unidas Podemos es la posibilidad de repartir los 5.000 millones con un 60% para población, un 40% para aquellos ayuntamientos que disponen de remanente. Creo que es una propuesta bastante sensata, señorías. Si incluso no la comparten, ya sin el Grupo Socialista o el Grupo de Unidas Podemos articulen ustedes como grupos parlamentarios ese fondo y esos remanentes. Insisto, no cuenten con el Grupo Socialista y no cuenten con Unidas Podemos, háganlo como entiendan que mejor responde a las expectativas de los ciudadanos o a las expectativas de los ayuntamientos, pero no tumben el decreto ley por el simple hecho de que no compartan alguna de su exposición o por el simple hecho alguno de intentar, como siempre, esa confrontación y ese enfrentismo. No perdamos el tiempo. Ahora es el momento de los ayuntamientos, es su oportunidad, ellos son los protagonistas, facilitemos el ejercicio de sus competencias y hagamos honor a ese compromiso con el municipalismo del que todos los partidos políticos siempre hacemos gala. Este es el momento, no hay una segunda oportunidad, señorías, por tanto, ahora tenemos que pronunciarnos a propósito del mismo y ofrecer el diálogo, el consenso que hemos tenido con la FEN, con todos los grupos políticos para su tramitación, en la confianza de que aquello que entre todos consigamos será el mejor decreto posible para dar respuesta al problema de los ciudadanos. Ellos sí nos esperan. Gracias, señorías. Muchas gracias, señora ministra de Hacienda.